Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Enigmas Literarios. Mi nombre es Miriam Rivera Morales. Soy de la Facultad de Ciencias Químicas del estado de Veracruz. Bueno, este taller trata enigmas literarios acerca del género policíaco, de literatura policíaca. Y bueno, ¿qué es el género policíaco? El relato policial es un género literario que se alimenta de fantasía, crímenes, fugas, búsquedas y persecuciones, además de plantear un enigma que debe ser resuelto por la lógica. Alguna de sus características es el interés, que se centra en los argumentos, la trama es un poco rigurosa y los misterios a enigmas deben ser aclarados de manera deductiva. Bueno, en los cuentos policíacos habla mucho sobre descubrir pistas o huellas, y un ejemplo de eso son los catálogos dactilares, donde se toman las huellas de los dedos. A continuación les presento formas para elaborar un catálogo dactilar. Las huellas dactilares son la piel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies está cubierta de pequeñas líneas de relieve, llamadas pliegues de fricción. Estos surcos permiten que las personas levanten y manipulen objetos con la facilidad. Cada persona, incluso los mellizos idénticos, tienen un dibujo totalmente único de surcos en sus manos y pies. Una huella digital es una impresión de estos dibujos de surcos transferidos a una superficie. Las huellas se forman porque las glándulas que tenemos en las manos y en los pies segregan líquidos, principalmente transpiración y sebo. Estos líquidos dejan marca de nuestras huellas en casi todo lo que tocamos. Las huellas son valiosas como evidencia porque pueden confirmar la identidad de una persona, pueden usar para comparar un sospechoso detenido con las huellas encontradas en cierto lugar, y los científicos forenses pueden comparar las huellas digitales encontradas en el lugar del hecho con las de un delincuente conocido, cuyas huellas ya estén registradas. Bueno, el método 1 consiste en que el participante presiona un dedo a la vez sobre la almohadilla con tinta. También se tiene que tener cuidado de que los dedos no estén mojados demasiados, al igual que la tinta no tenga de mucho líquido. Después se sostiene la mano con firmeza y se presionan los dedos uno a uno sobre una hoja de papel blanco. Tener cuidado de no arruinar las huellas. Se utiliza un bolígrafo para identificar cada huella con el nombre del dedo correspondiente: pulgar, índice, medio, anular y meñique. El método 2 consiste en frotar la punta del lápiz muchas veces sobre una hoja blanca para que se forme una pequeña zona oscura con polvo de mina de lápiz. Se pide al participante que presione un dedo a la vez sobre el polvo. Tal vez necesite volver a frotar la punta del lápiz nuevamente para obtener más polvo para cada huella digital. Se coloca al participante la parte adhesiva de un trozo de cinta transparente sobre cada uno de los dedos donde le pusiste polvo, y se pegan las huellas sobre una hoja de papel blanco y se utiliza un bolígrafo para identificar cada huella con el nombre del dedo correspondiente. Ahora les leeré un pequeño resumen de la novela Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe y una pequeña conclusión. Este autor tiene mucho resalte en ese tipo de literaturas, la literatura de género policíaco. Esta novela habla de unos crímenes que se cometen a dos mujeres, una niña y una anciana, en circunstancias muy atroces, ya que en las condiciones en las que se encuentran los cuerpos parece que el crimen hubiera sido cometido por lo menos por 5 hombres. De esta escena del crimen no se tiene ninguna pista, por lo que deciden hacer ciertas investigaciones y recoger testimonios para tratar de esclarecer los hechos. Pero estos testimonios no conllevan a tan siquiera un indicio para establecer lo que realmente pasó con esas damas de la nobleza francesa, ya que en París nunca había ocurrido un crimen de tal naturaleza y en tan extrañas circunstancias. Dupin, quien estaba interesado por este caso, decide hacer unas investigaciones por su cuenta, ya que él piensa que los métodos que aplica la policía para resolver estos casos no es la más adecuada. Por eso pide autorización para investigar en la residencia
y esta le es concedida. Empieza a hacer una serie de análisis y reflexiones acerca del acento que todos los testigos dicen haber oído, y para esto es poco coherente también. Piensa en la forma de cómo pudo excavar el asesino sin ser visto y cómo pudo salir por una ventana. Pensó en mil cosas, hasta que finalmente encuentra un cabello que no es humano y empieza a atar nudos sueltos, ya que la fuerza que se ejerce sobre los cuerpos es sobrehumana, y deduce que esto fue cometido por un orangután. Decide hacer un anuncio que se ha encontrado un orangután y que se deberá pagar cierta cantidad de dinero por daños leves. Efectivamente, llega un caballero alto, muy fornido, y Dupin le preguntó: «Creo que usted viene a recoger a su orangután». El caballero, un poco arrogante, le contesta que sí. Dupin le manifiesta que le da mucha tristeza entregarle al animal, ya que es muy bonito. Dupin le pregunta que cuántos años tiene, y este, con voz muy altanera, le contesta que entre 4 a 5 años. Este marinero iba muy asustado porque creía que se habían enterado del asesinato. Cuando él ve que el tema no es mencionado, se calma y solo piensa en llevarse a su orangután. Entonces procede a preguntarle a Dupin que si tiene el animal ahí. Entonces él le contesta que no, porque sería un espacio muy pequeño para este, pero que mañana puede ir por él. El marinero le dice que cómo podría pagarle por haberle cuidado a su animal. Dupin lo medita por un rato, cuando de pronto le dice: «Ah, ya sé, debería empezar por contarme todo lo que sepa acerca del asesinato de la Rue Morgue». El marinero, asombrado, no sabía qué contestar. Dupin, muy amable, le dijo que la intención no era hacerle daño, solo era conocer lo que había ocurrido, que de todas maneras fue una situación que salía de sus manos, que ya no podía hacer nada para evitarlo. El marinero dejó toda su arrogancia y dijo que les contaría todo lo que sabía acerca de este y otros crímenes. En pocas palabras, contó cómo había obtenido el animal y que su propósito era venderlo, pero este se le escapó enfurecido por los látigos que había recibido, y pues él no pudo hacer nada para detenerlo, y le dio todos los detalles de este crimen, ya que éste lo presenció todo. Conclusión. Es una historia muy interesante, ya que se necesita de mucha sagacidad para haber encontrado al asesino de un crimen tan atroz, pero nos enseña que cuando existe interés por una cosa, se puede llegar a la verdad, siempre y cuando le dediquemos tiempo, reflexión y lógica. Porque aunque la policía no tenía ninguna pista, sí había muchas en las escenas del crimen. Solo había que aplicar una serie de pasos para hallarlas. Este agotó todos los medios que estuvieron a su alcance para encontrar al asesino, y lo logró, porque este fue su objetivo desde el principio. En cuanto al crimen de estas damas, fue una manera muy brutal de morir, agregando que el marinero tuvo la culpa porque él no tenía ningún derecho de traer ese animal de su hábitat natural a una ciudad a la cual no iba a adaptarse, ya que no es un animal para tener encerrado, y pues todos los castigos y maltratos que sufrió este orangután para ser domado se reflejaron en el momento en el que pudo ser libre. Él siguió sus instintos, recordando los latigazos que él había tenido que soportar de una u otra manera. Este se desquitó de lo que le habían hecho a él. Pero la parte que más se debe resaltar en esa novela es sin duda la inteligencia y la capacidad de pensamiento de razonar de este hombre, que con su veracidad y su astucia, sagacidad, puede resolver un crimen que estoy segura que quizá a nadie le hubiera podido pasar por la mente, que hubiera sido cometido por un orangután. Porque, como se decía al inicio, se presumía que había sido cometido por 5 hombres o más, porque la fuerza que necesitaba para mover los cuerpos era mucha. Por eso lo que parece no siempre quiere decir que sea eso. Por eso se debe llegar hasta el fondo de la verdad. Bueno, en el taller también tenemos este párrafo sobre un cuento que se llama ¿Quién fue? Más que nada trata sobre un juez que dejó un mensaje el cual no estaba con signos de puntuación y se le puedan dar diferentes significados. El párrafo dice así: sí declararé culpable a la viuda de Catanzaro, Raquel Sforza. No sería una decisión acertada responsabilizar
al mayordomo de la casa en el crimen. No estarían implicados los socios del occiso en el negocio si estoy en lo cierto. Por lo tanto, se nos encargó tratar de ponerle los puntos y los signos de puntuación para ver cuáles mensajes podrían ser. El primero es: sí, declararé culpable a la viuda de Catanza, Raquel Esforza. No sería una decisión acertada responsabilizar al mayordomo de la casa en el crimen. No estarían implicados los socios del occiso en el negocio, si estoy en lo cierto. Aquí culpa más que nada como que a la viuda del señor que están investigando. En el segundo dice: sí, declararé culpable a la viuda de Catanzaro, Raquel Esforza. No sería una decisión acertada responsabilizar al mayordomo de la casa en el crimen. No estarían implicados los socios del occiso en el negocio, si estoy en lo cierto. Y aquí está diciendo prácticamente que quien tiene la culpa sería el mayordomo. Y el tercero dice: sí, declararé culpable a la viuda de Catanzaro, Raquel Esforza. No sería una decisión acertada responsabilizar al mayordomo de la casa en el crimen, no. Estarían implicados los socios del occiso en el negocio, si estoy en lo cierto. Y por último, nos dice que la viuda y los socios del occiso en el negocio estarían implicados en el caso. Bueno, esto es todo por ese taller. Como vimos, este género literario que es el policíaco es muy interesante y desarrolla mucho la capacidad de descubrir ciertas cosas o ver más allá de lo que estamos leyendo. Al menos a mí, en lo personal, me gusta mucho este tipo de género. Y también podemos ver qué tan importantes son los signos de puntuación, ya que se le pueden dar diferentes mensajes a un solo párrafo o algún escrito que esté, y si está mal acentuado con diferentes ortografías, va a tener diferentes sentidos. Bueno, en fin, eso es todo por este curso. Muchas gracias.